Hola chicos, buenas tardes. Bueno, les voy a poner el audio también al primer seminario, aunque ya se los enseñé por Instagram, pero creo que el audio va a quedar y la imagen un poquito de mejor de calidad de esta manera. Entonces, venga, vamos allá. Esta primera diapositiva que ven es un diagrama de Stube. Hay diferentes maneras en las que se puede representar o se puede modelizar, digámoslo así mejor, cuál es el comportamiento de una masa de aire que asciende en una atmósfera determinada. Y además hay diferentes maneras también de representar cómo varía a medida que ascendemos en la atmósfera las variables de presión y temperatura. Bueno, mejor dicho, de la temperatura. Cómo varía la temperatura a medida que vamos ascendiendo en la atmósfera. Como todos ya han ido a ver el sondeo de Barajas, si recuerdan, una vez lanzado el globo fuimos con el técnico a su mesa y nos enseñó las variables que iba registrando ese globo a medida que ascendía. Esas variables se pueden pintar de diferentes maneras y él nos la pintó en el caso de un diagrama de Stube. Entonces en este diagrama que tenemos aquí pues se pintaría pues ese registro que va realizando el globo sonda a medida que va ascendiendo. Luego, en esa atmósfera determinada, esa atmósfera que ha medido nuestro globo sonda, en esa atmósfera pues vamos a tener una masa de aire que asciende y desciende. Nosotros vamos a aprender a modelizar cómo ascendería esa masa de aire. Y luego vamos a ver un poco más adelante las condiciones de estabilidad e inestabilidad. Las condiciones de estabilidad o inestabilidad se refiere a si realmente una masa de aire que nosotros vamos a ser capaces de modelizar va a poder ascender o no en relación a cómo esté la atmósfera en ese momento, es decir, a lo que hayamos medido con nuestro globo sonda. Venga, pues empezamos el seminario comentándoles un poco qué cosas o qué variables podemos representar en un diagrama de Stube. Bueno, un diagrama de Stube, como el que ustedes van a utilizar en clase y en prácticas y en el examen, es la imagen que tenemos en la primera transparencia. Obviamente en el examen va a ser en blanco y negro. En un diagrama de Stube, cualquier variable, cualquier punto que representemos aquí va a tener 3 coordenadas. Ahora iremos desglosando poco a poco qué significan todas estas líneas que tenemos aquí dibujadas. Ok, vamos primero con las dos variables más sencillas, pues la x y la y de este diagrama. Mi coordenada x va a ser la temperatura. Cada una de las líneas verticales que yo veo representadas en mi en mi diagrama de Stube son líneas isotermas, es decir, líneas que unen puntos que se encuentran a la misma temperatura. En general, la temperatura en el diagrama de Stube van a estar rotuladas de 10 en 10 grados centígrados. Además, en la escala vertical tenemos la presión. Cada una de las líneas horizontales que nos encontramos en el diagrama de Stube nos va a dar una presión constante, una misma presión. A esas líneas que unen puntos que se encuentran a la misma presión llamamos isobaras. Como ven, la distancia entre cada uno de los valores de presión no es constante. ¿Vale? Esto es porque la presión no va variando de manera lineal con la altura, tal y como vimos con las expresiones en clase, sino varía de forma exponencial. Por eso la separación entre, por ejemplo, 100 milibares y 900 milibares es más pequeña que si nos fijamos en 200 y 100 milibares. La escala vertical, la escala de presión, se da siempre en milibares. Con esto, cualquier punto que yo represente dentro de mi sondeo va a estar caracterizado por dos variables, la presión y la temperatura. Es decir, este punto marcado de color rojo, pues sus variables x e y serían una temperatura de menos 10 grados centígrados y una presión de 400 milibares.
Las siguientes líneas con las que me voy a encontrar en mi diagrama de Stube son las adiabáticas. Las tenemos de dos tipos, secas y húmedas. Las adiabáticas secas están escritas por líneas continuas en el sondeo y en general en todos los diagramas que vamos a usar. Están inclinadas unos 45 grados sobre el eje. Estas líneas son líneas guía. Significa que no tienen unidades. Son simplemente unas líneas de referencia que nos van a indicar el comportamiento durante el ascenso de una masa de aire que siga pues el comportamiento por una diabática seca. ¿Y qué masas de aire van a seguir este comportamiento? Bueno, lo van a seguir pues masas de aire obviamente secas o que tengan un tanto por ciento de humedad. Desde el momento en que una masa de aire adquiere un 100% de humedad relativa, ¿vale? Si tenemos una masa de aire húmeda, no va a continuar su ascenso en la atmósfera por una diabática seca, como veremos a continuación. Es decir, si yo tengo una masa de aire situada en un punto inicial, por ejemplo, menos 10 grados centígrados y 800 milibares, como el que está indicado por el punto rojo, si tenemos una masa de aire situada en ese punto y comienza su ascenso, si esta masa de aire está seca o tiene una humedad relativa diferente del 100%, va a comenzar su ascenso siguiendo una línea paralela a la diabática seca. La siguiente línea que me voy a encontrar, que las acabamos de nombrar, son las adiabáticas saturadas o adiabática húmeda. Las adiabáticas húmedas no son líneas rectas, son líneas curvas. En mi sondeo, en mi diagrama de Stube, está representada por unas líneas discontinuas que se van curvando. Repito, son líneas están representadas por líneas discontinuas y se van curvando. Bien, una vez cuando tenemos una masa de aire que adquiere un 100% de humedad, una masa de aire que está saturada de humedad, puede continuar su ascenso en la atmósfera, pero en este caso siguiendo el trazo descrito por la diabática húmeda. Y bien, y aquí tenemos representada la tercera variable que encontramos en los diagramas de Stube, que es la X saturada o razón de mezcla saturada o razón de mezcla. Nos podemos referir a ella de estas tres maneras. Bien, son estas líneas que van a atravesar mi sondeo desde la parte de arriba hasta la parte de abajo. La razón de mezcla saturada tiene unidades, ¿de acuerdo? Es decir, es una coordenada, es una variable. Por lo tanto, tiene unidades. En mi sondeo nos vamos a encontrar que esas líneas tienen numerito y sus unidades son de gramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco. Para lo que nos va a servir esta línea lo vamos a ir viendo poco a poco en cada uno de los ejercicios. Bien, entonces aquí tenemos el sondeo, el diagrama de Stube completo, con todas las líneas dibujadas a la vez. Les repito, tenemos las líneas verticales que se corresponden con una temperatura constante. Son las isotermas. Tenemos las líneas horizontales que se corresponden con una presión constante, que son las isobaras. Tenemos las líneas continuas inclinadas 45 grados, que son mis adiabáticas secas. Están de color negro en esta transparencia. Luego tenemos las líneas discontinuas de color rojo en esta transparencia, que son mis adiabáticas húmedas. Fijaros bien que son líneas curvas. Y luego tenemos de color azul una línea continua que atraviesa mi sondeo desde la parte alta hasta la parte de baja. Y además, si nos fijamos, abajo tienen unidades. Son esos números chiquititos que vemos de color azul. Bien, con todo esto ya estamos en condiciones de comenzar
los ejercicios que les he planteado en el primer seminario. Bien, en el primer seminario, en ese primer ejercicio, únicamente lo que vamos a hacer es representar el camino que sigue una masa de aire que está en unas condiciones determinadas que asciende desde los 100 milibares hasta los 800. Lo primero que tenemos que hacer, y no me voy a cansar de repetirlo, cuando nos encontremos ante un problema de Stube, es leer muy bien el enunciado para enterarnos bien de qué nos están pidiendo. Bien. En este ejercicio y en general en todos los diagramas de Stube, el comportamiento que vamos a tener que modelar va a ser el de una masa de aire que asciende en nuestra atmósfera, que llegará un momento en el que seguramente, si esa masa de aire no está saturada de humedad, llegará un momento en el que sature, seguirá ascendiendo en la atmósfera y posiblemente luego descienda. Este va a ser el comportamiento que vamos a intentar aprender a dibujar en estos diagramas. Entonces comenzamos con el primer ejercicio. Dado una masa de aire a una temperatura inicial de 15 grados centígrados, esta masa de aire asciende adiabáticamente desde los 1000 milibares hasta los 800. Bien, pues lo primero que voy a hacer es leer bien el enunciado y fijarme cuáles son las condiciones iniciales de mi masa de aire, es decir, cuál es mi punto de partida en el ejercicio. En este caso, mi punto inicial se encuentra a 15 grados centígrados y 1000 milibares de humedad, de presión. Lo colocamos. Esta masa de aire asciende adiabáticamente. El enunciado no me está diciendo si la masa de aire es seca o húmeda, pero damos por hecho de que se trata de una masa de aire seca. Va a ascender desde los 1000 milibares hasta los 800. ¿De qué manera va a ascender esta masa de aire seca? Pues siguiendo el camino de la diabática seca. La diabática seca va a ser una línea paralela a adiabáticas secas que están representadas ya en mi sondeo, pero partiendo desde mi punto inicial. Es decir, cojo la regla, localizo las adiabáticas secas de mi sondeo, en este caso, en esta imagen son las líneas continuas de color verde, desplazo la regla hasta mi punto y trazo la paralela, ¿de acuerdo?, a mi adiabática seca. ¿Hasta dónde? Pues hasta donde me esté diciendo el enunciado en este momento. En este caso, 800 milibares. En este punto sitúo mi punto final. Y para caracterizarlo, tengo que dar tanto su presión como su temperatura. Con esto ya tenemos hecho el primer ejercicio. Siguiente ejercicio. Leemos el enunciado. Dado una masa de aire a una temperatura de 20 grados centígrados y humedad relativa del 50% a 1000 milibares. Determinar la temperatura de rocío. Bien. Aquí tenemos dos conceptos que todavía no hemos introducido, que son la humedad relativa y la temperatura de rocío. La temperatura de rocío se define como la temperatura a la que debe enfriarse una masa de aire a presión constante para alcanzar la saturación. Es decir, imaginémonos que yo tengo una masa de aire aquí en el salón donde estoy grabando esto. Bien. Si yo enciendo el aparato de aire acondicionado y empiezo a bajar la temperatura, llegará un momento en el que yo seré capaz de enfriar tanto la sala como para que el aire que está aquí dentro condense. A esa temperatura a la que yo tengo que poner el aire acondicionado va a ser la temperatura de rocío, a la temperatura a la que se va a formar una nube aquí dentro de esta sala. Pero aquí dentro de esta sala no voy a subir ni a la planta superior ni a la planta inferior, es decir, mantengo la presión constante. Es decir, es la temperatura a la que yo debo enfriar una masa de aire sin ascenderla, ni subirla, ni bajarla, es decir, manteniendo la presión constante, para que se forme una nube, para que sature, para que alcance ese 100% de humedad. Humedad relativa.
La humedad relativa se define como la proporción de agua real en el aire comparada con la cantidad de vapor de agua necesaria para la saturación a la temperatura correspondiente. Es decir, la humedad relativa es una variable que me relaciona la cantidad de aire seco y la cantidad de aire saturado. ¿Vale? Me está dando una medida de cuánta humedad tiene mi ambiente. ¿Cómo se define? Bueno, la expresión para calcularlo es la que tiene dibujada en la transparencia. Humedad relativa generalmente es un tanto por ciento, entonces para utilizar la expresión la multiplicamos por 100. Va a ser igual a, en la parte superior, razón de mezcla de saturación del punto de rocío. Parte inferior, SUS, razón de mezcla de saturación a la temperatura del aire. Es decir, humedad relativa va a ser igual a razón de mezcla de saturación en el punto de rocío, es decir, la temperatura o la razón de mezcla a la temperatura de rocío, es decir, el punto en el cual esa masa de aire está saturado. Ahora lo van a entender en el ejercicio. Dividido por razón de mezcla de saturación a la temperatura del aire, es decir, la X saturada que pasa por mi punto. ¿Vale? O la razón de mezcla que está pasando por el punto en el que yo tengo esa humedad relativa del 50%. Bien, pues lo primero que voy a hacer en el ejercicio es primero dibujar mi punto inicial. Ese punto inicial, según el enunciado, se encuentra en 20 grados centígrados y 1000 milibares. Ahí lo tengo dibujado y localizado en el punto azul. Para yo poder determinar la temperatura de rocío, tengo que saber a qué temperatura mi aire condensa. Y el dato que me da el enunciado es la humedad relativa. Para yo poder utilizar esa ecuación, necesito pues identificar, es una ecuación donde tenemos 3 variables, que yo para poder resolverlo necesito conocer al menos 2, para poder despejar una. HR, la humedad relativa, la conozco, que es 50%, es decir, el 0.50 que tienen en la parte inferior de la transparencia. Razón de mezcla de saturación en el punto de rocío. Es lo que me están... yo no lo conozco, no conozco cuál es el punto de rocío. Pero razón de mezcla de saturación a la temperatura del aire, es decir, la X saturada que pasa por mi punto inicial, ¿vale? Ese sí lo conozco. La puedo determinar gráficamente. ¿Cómo lo hago? Pues tengo que localizar la X saturada, ¿vale? La razón de mezcla que pasa por mi punto. Es decir, esas líneas continuas, bueno, en este dibujo son trazos discontinuos, en el ejemplo anterior eran trazos continuos, que atravesaban mi sondeo, mi diagrama, desde la parte superior a la parte inferior, ¿vale? Esa tercera coordenada de mi sondeo, esa es mi X saturada. Bien. ¿Qué valor tiene? Bueno, es una escala y al igual que en la temperatura, no nos está indicando en cada punto exactamente cuál es la temperatura, sino que lo tenemos que averiguar nosotros como en cualquier tipo de gráfica. Con esta línea hacemos exactamente lo mismo. Nos fijamos que el punto que tenemos marcado, nuestro punto inicial, se encuentra entre la X saturada de 10 gramos kilogramos y la de 20, aproximadamente a la mitad, por lo que le podemos dar un valor de 15. Cojo este numerito, los 15, y lo introduzco en mi ecuación. Esta es la X saturada de mi punto, es decir, el SUS. Y ya estoy en condiciones de despejar la razón de mezcla de saturación del punto de rocío. Aplicando la ecuación me da 7,5 gramos kilogramos. ¿Ahora qué hago? Pues localizo esta X saturada en mi diagrama. Vendría a estar aproximadamente donde acabo de dibujar la línea. Bien. Temperatura de rocío. Me piden hallar la temperatura de rocío de mi masa de aire, de mi punto inicial. ¿Cómo se define? Pues la temperatura a la cual satura, es decir, la temperatura a la cual mi masa de aire adquiere
la razón de mezcla de saturación de 7,5, la que acabo de obtener, a presión constante, es decir, me muevo en la línea de los 1000 milibares desde mi punto inicial hasta que choco con la línea, con la X saturada de 7,5 gramos kilogramos. Y ahí dibujo mi punto. Bien. La temperatura en este punto, ¿de acuerdo? Es la temperatura de rocío. Es decir, mi masa de aire inicial a 20 grados, 100 milibares, con una humedad relativa al 50%, si yo la enfrío, ¿vale? Si yo hago que la temperatura de esa masa de aire descienda hasta los 9 grados centígrados, consigo que esa masa de aire sature a presión constante. Esto es un detalle importante. Siempre la temperatura de rocío es a presión constante. Bien, tercer ejercicio. Aquí introducimos el concepto de nivel de condensación por elevación. Dado una masa de aire a una temperatura inicial de 15 grados centígrados, bien, una de las variables que ya nos han dado anteriormente ahí, punto de rocío 2 grados centígrados. Es decir, nos están dando la temperatura de rocío, la variable que sacamos en el ejercicio anterior. Bien, esta masa de aire, cuya temperatura inicial es de 15 grados centígrados y temperatura de rocío 2 grados centígrados, asciende adiabáticamente desde los 1000 milibares. Determinar el nivel de condensación y la temperatura de dicho nivel. El nivel de condensación se define como la altura o nivel en la que un paquete de aire que asciende diabáticamente se satura. Es decir, yo tengo una masa de aire la cual va a ascender en una atmósfera. Al ascender esa masa de aire, ¿qué le pasa? Se va enfriando. ¿Vale? Se va enfriando y va adquiriendo cada vez más humedad a medida que va ascendiendo. ¿Y qué va a pasar? Pues va a llegar un momento en el que esa masa de aire se enfríe tanto que va a condensar, van a formarse nubes. Ese punto en el que la masa de aire satura, adquiere una humedad relativa del 100%, ¿vale? Se forma una nube, a ese punto se le llama nivel de condensación. Entonces vamos con el ejercicio. Determino primero mi punto inicial, 15 grados centígrados a 1000 milibares. Y además nos dice el enunciado que tiene una temperatura de rocío de 2 grados centígrados. Bien, la temperatura de rocío la sitúo a la misma presión de mi punto inicial, igual que vimos en el ejercicio anterior. Ahora, esta masa de aire va a comenzar su ascenso por la diabática seca. Y lo va a hacer hasta el punto en el que satura de humedad. ¿Dónde va a llegar ese punto? Bueno, recordamos la definición de temperatura de rocío. Es a la temperatura a la cual esa masa de aire satura de humedad. ¿Vale? Está caracterizado por una X saturada, una razón de mezcla de saturación, a la cual cuando una masa de aire adquiere esa razón de mezcla, digámoslo así, va a saturarse de humedad. Entonces, partimos de este punto azul. Este punto azul va a comenzar su ascenso de manera diabática, igual que en el primer ejercicio de todos, siguiendo una paralela a las adiabáticas secas. A medida que asciende, esa masa de aire se enfría, ¿vale? La temperatura va disminuyendo, va a ir adquiriendo humedad, hasta un punto en el que esa humedad va a ser el 100%. ¿Esto dónde va a pasar? Pues va a pasar en el punto de rocío, en el punto en el que la X saturada que parte de mi temperatura de rocío se cruza con mi adiabática seca, es decir, el cruce entre la línea roja que les he dibujado y la línea azul. En ese punto, la humedad que adquiere la masa de aire va a ser el 100%, se satura de humedad, es decir, va a ser mi nivel de condensación por elevación. Y para determinarlo, para resolver el ejercicio, me dicen determinar el nivel de condensación por elevación
tengo que definirlo y tengo que darle las variables que lo componen. Tengo que decir dónde está en mi gráfica. En este caso, pues en unos 820 milibares y a una temperatura de menos 1 grado centígrado. Continuamos con el último ejercicio. Bien, el enunciado dice, una masa de aire de 22 grados centígrados cuyo punto de rocío está a 10 grados centígrados asciende desde los 1000 milibares hasta los 650. Describir el proceso, determinar el nivel de condensación y la temperatura final. Bien, ahora tenemos una masa de aire que nos están diciendo desde dónde parte y hasta dónde va. Lo primero que hacemos es identificar pues, el punto inicial, igual que los ejercicios anteriores. 22 grados centígrados, 1000 milibares de presión. Además, el enunciado me está dando el dato de la temperatura de rocío. Perfecto, esto es igual que el ejercicio anterior. Y va a ascender hasta los 650 milibares. Comenzamos el ascenso siguiendo la diabática seca. Pero, ¿qué sucede? Igual que en el problema anterior, nos vamos a cruzar con la equisaturada que parte de mi temperatura de rocío. Es decir, mi masa de aire cuando llegue a ese punto, en el que acabo de dibujar, satura de humedad. Si satura de humedad, no va a continuar su ascenso siguiendo la diabática seca. Ahora va a seguir la diabática húmeda. Localizamos las adiabáticas húmedas de mi sistema, de mi gráfica. En este caso son unas líneas discontinuas de color verde. Están ahí representadas. Pues trazo la paralela a estas líneas hasta la presión que me están indicando. En este caso los 650 milibares.